Lo prometido es deuda, sabemos que estaba reunido, pero bueno, ya podemos contar con él. Nos referimos al próximo ministro de Educación y Cultura, designado por el propio presidente electo Yamandu Orsi. Nos estamos refiriendo a José Carlos Maía. Gracias por acompañarlo, lo saluda Mauricio Doninelli, bienvenido a Metiendo la Cuchara, Maía. Bueno, buenas tardes, encantado, y estoy a las órdenes de las preguntas que ustedes tengan. Maía, comenzó la transición, ya usted ha tenido algunas reuniones. ¿Cómo viene esa transición? La reunión que ha tenido con Pablo Silvera, ¿cómo ha encontrado al Ministerio de Educación y Cultura? ¿Y cuál es el estado de situación que ha hecho en esa primera evaluación? Bueno, todavía no puedo dar un diagnóstico porque lo que tenemos es una información muy reducida, muy reducida. Tenemos apenas algunas carillas de algunos títulos que nos dejó el señor ministro, la voluntad de seguir dialogando, sí, pero todavía no tenemos información de lo que efectivamente sucede en el Ministerio de Educación y Cultura. Suponemos que en las próximas semanas sí va a ser así y que tendremos más acceso a información sobre el estado de situación general, tanto desde el punto de vista de los compromisos asumidos, como la situación económica financiera o de los funcionarios. Pablo Caggiani, que ha sido nombrado como el próximo presidente de la ANEP, ha dicho que se ha fracasado en el tema de la educación. ¿Usted también comparte y coincide en ese sentido? Bueno, el tema me parece para mí muy claro. Yo creo que los objetivos que se fijaron en la denominada transformación educativa todavía no siquiera se pueden evaluar. ¿Por qué? Porque en realidad recién a partir de este año 2025 empezaría la globalidad de la propuesta. Casualmente, cuando este gobierno cesó y las autoridades que lo implementaron ya no van a estar. Por lo tanto, aventurar un juicio definitivo sobre la transformación educativa, tanto a favor como en contra, es un poco adelantarnos a los hechos. Y yo creo que sí tuvo dificultades de implementación por cosas muy claras. La enorme mayoría, el 97% de los docentes nucleados en las asambleas técnicos docentes han estado en contra. Expresamente han escrito y han manifestado declaraciones institucionales de las ATD en contra. Los resultados educativos del monitor educativo del INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, del año 2022, o sea, de este gobierno, respecto a los resultados de 2018, han dado un retroceso en los aprendizajes. Digo, esos son los datos oficiales. Ahora, en cuanto a la denominada transformación educativa, yo le diría a usted que es algo que nosotros vamos a tomar el año que viene para evaluar qué cosas continúan y qué cosas se interrumpen y se sustituyen. Ministro Maía, uno de los grandes objetivos del próximo gabinete o gobierno presidido por Yamandu Orsi es alcanzar un pacto en educación sobre la base de un acuerdo amplio político, social y académico. Corríjame si me equivoco. Los ejes de esta apuesta fueron avanzados durante la propia campaña electoral del Frente Amplio y apuntan, por lo menos parte de lo que se dijo y lo que está en el programa de gobierno, de universalizar la primera infancia desde los 3 años, revertir el ausentismo que ha sido notorio en los últimos tiempos en escuelas y liceos, mejorar las tasas de egreso de educación media, así como la calidad de los aprendizajes y reforzar y actualizar las formas de acompañar y educar con la Universidad de la Educación como Norte. La pregunta surge por sí sola: ¿cómo lo van a hacer? ¿Tienen cómo hacerlo? ¿Les alcanza 5 años para llevar adelante?
Bueno, primero son metas que deberían ser compartidas por todos los partidos políticos, porque que asistan más estudiantes en el aula, que tengamos más estudiantes en educación inicial y primaria, y algunas de las cosas que usted recién leyó son cuestiones que creo que son compartibles más allá de los partidos. Algunos de estos objetivos se pueden lograr en estos 5 años, otros serán después. Lo importante es avanzar en la materia. Personalmente entiendo que no hay que llegar con una piedra en cada mano, hay que estar dispuestos a avanzar, a tener las mejores medidas concretas y asumir la responsabilidad que nos compete. Uh-huh. Pero insisto con esto, me parece a mí que son objetivos posibles y una vez que tengamos las autoridades de ANEP, sobre todo en marcha, podremos poner, prueba en muchos de estos asuntos. María, hemos hablado de temas macro, ¿verdad? Me voy a, por un instante, permítame detenerme en temas más sociales y que tienen que ver con la ruralidad. Y estoy hablando de las escuelas rurales, ¿no? Prácticamente casi no van niños, no hay maestras, las escuelas rurales comienzan como a desaparecer y hay un tema de desarraigo. También le quieren hincar el diente y tienen herramientas, está dentro del programa del gobierno del Frente Amplio, llevar adelante esto. ¿Cómo lo pueden hacer? Si es que lo van a hacer. Bueno, sí, claro, por supuesto. Ese es el objetivo y lo vamos a hacer. Lo que le digo es que uno lo que no puede cambiar es la conducta de la gente. Es decir, si hay una tendencia general y uruguaya de las personas de trasladarse del medio rural a las ciudades, tanto de los departamentos o de la capital o del área metropolitana, no se puede obligar a la gente a quedarse donde vive. Sí se pueden generar estímulos para que se fuera. Entonces, una parte de esos estímulos pasa, sin duda alguna, ¿por qué? Por la educación, porque los servicios educativos sean buenos, para que se tenga acceso y calidad de los mismos. Y otra parte pasa por otras áreas del Estado, porque la política económica ayuda a afincarse, porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas también le da infraestructura, porque cada uno de los ministerios de salud y demás le generen condiciones a las personas para seguir viviendo donde están o incluso empezar a revertir la tendencia, que en el Uruguay, reitero, tiene 100 años y lo que está llevando es a que el interior quede vacío, el interior rural, y que las capitales se concentren. Bueno, la educación tiene que contribuir para la defensa de la ruralidad, pero no puede pasar ni va a pasar exclusivamente por la educación, porque no tiene todas las herramientas para que eso suceda. Haciendo algo de memoria, ¿no? Uno de los grandes aciertos en uno de los gobiernos de Tabaré Vázquez, y en eso seguramente va a coincidir con nosotros, ha sido el plan Ceibal, lo que la Ceibalita y la evolución que ha tenido desde el Ceibal. Partiendo de esa base, hay cosas que se han evolucionado, por ejemplo, lo de UTEC. Me gustaría ver su visión sobre la UTU y sobre algunos cambios que se pueden dar y sobre algunas carreras que nos llegan a todo. Ustedes han, en los gobiernos del Frente Amplio, han apelado mucho a la palabra descentralización. Poco se ha hecho, me deja la sensación, en materia de descentralización educativa, donde, bueno, como dice Pablo Estramín, ¿no? Hay que morir en la capital muchas veces, más allá de que han habido algunos cambios y han habido algunas carreras específicas que se ha llevado a algunos lugares estratégicos del interior del país. Bueno, sí, yo creo que en realidad, si uno lo mira en términos estratégicos, han habido muchos avances. A ver, por ejemplo, la Universidad de la República llegó durante los gobiernos del Frente, y algo se continuó en esto, como nunca había llegado en la historia del Uruguay. Hay una enorme cantidad de personas que han egresado de estudios universitarios que antes no sucedía.
nos falta muchísimo por andar y por trabajar. La UTEC, que fue esa creación que usted refería, es también una creación durante los gobiernos del Frente Amplio. Son herramientas que ya existen, que tenemos que potenciar, que desarrollar, y que, insisto con esto, nosotros creo que la descentralización pasa fundamentalmente por darle calidad de servicios, en este caso educativos, a la gente, teniendo distintas herramientas. Ahora hay herramientas virtuales, hay herramientas presenciales, y la combinación de ambas es muy importante. Hay que dar un salto cualitativo en el interior, y ese salto cualitativo pasa por el lado que le estoy diciendo, es decir, por mejorar las herramientas. La última, José Carlos Maia, ya valorizando y agradeciendo estos minutos. Me consta que usted estaba en una reunión y salió de la misma para poder atendernos. El 1 de marzo asume el nuevo presidente, y inmediatamente en la secuencia de la asunción de Yamandu Orsi se va a dar la asunción de los diferentes gabinetes y de los diferentes ministros. Si usted puede, nos podría brindar algunas pistas o algunos datos de los principales objetivos en los primeros, le pido 6 meses, no le voy a pedir un año, pero en los las primeras acciones en los primeros 6 meses que usted, si ya lo tiene dispuesto, que piensa ejecutar, llevar adelante. Bueno, sí, claro. Lo primero tiene que ver con lo que el propio Yamandu anunció en Colonia, en el interior precisamente, que son las 48 medidas. Yo le diría, a modo de ejemplo, todo el capítulo becas, que son imprescindibles para el desarrollo educativo, el estímulo económico para las familias que envíen a sus niñas y niños a los primeros años de edad escolar, y una serie de medidas en materia cultural, de acceso a derechos culturales en todo el país. Eso es lo que compete al Ministerio. Hay otra parte que no le compete al Ministerio, que es la ANEP, que va a demorar un poco más, porque el cambio de autoridades de la ANEP se hace exactamente después de las veñas que se otorga el Poder Ejecutivo, que yo creo que no va a ser hasta abril o mayo. Y el presupuesto, que recuerdo que va a estar vigente durante todo este año 2025, es el presupuesto que mandó y puso en marcha el actual presidente Lacalle Pou. En base a ese presupuesto es que nosotros tenemos que manejar las acciones ya definidas para ejecutar este año y aquellas que podamos innovar y cambiar. José Carlos Maia, el nuevo ministro de Educación y Cultura, a partir del mes de marzo. Bueno, desde ya, muchos éxitos en su gestión, porque si le va bien a usted, le va bien al país. Gracias por atendernos, y si no es molestia, después de marzo lo vamos a volver a incomodar para que nos brinde de las novedades vinculadas a su gabinete. Le mando un abrazo. Con todo gusto, feliz año 2025 y a las órdenes siempre. José Carlos Maia, el nuevo ministro de Educación y Cultura, un lujito que nos dimos entonces ya poniéndole la tapa. Vamos a tener el móvil, espero que nos dé un par de minutitos para estar con el cierre del móvil desde algún lugar, seguramente desde Rivera, de algunas callecitas de Rivera. Qué lujo que nos dimos, una nota exclusivísima. Repito, la primera vez que habla el nuevo ministro de Educación y Cultura. Eligió la 94.5 Internacional FM y eligió Metiendo la Cuchara. El agradecimiento a José Carlos Maia, también a mi gran amigo Iriondo, hay que decir las cosas como son, porque fue quien hizo el mediocampo, ¿no? Intermedió para facilitar y que se pudiera concretar esta entrevista, reitero, exclusiva. Estaba en una reunión, salió de la reunión para atendernos, y eso es digno de destacarlo.